Mi querido Josu, por favor. Empieza con una historia terrible. Uno pensaría que después de vivir lo que vivió esta mujer, jamás querrías volver a saber nada de Dios. Y lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio. Después de la muerte de su esposo, muchas personas esperaban que Elizabeth Elliot se retirara y nadie la iba a juzgar. Que se protegiera, que se tomara un tiempo libre, que rehiciera su vida, que pensara en hacer otra cosa, que tomara distancia de todo aquello que le había causado un tremendo dolor. Pero lo que ocurrió fue algo muy distinto. Este hombre que ven en pantalla, su esposo, Jim Elliot, fue brutalmente asesinado en 1956 en Ecuador, junto con otros misioneros mientras intentaban, tú imagínate esto, llevar el evangelio a una tribu. Esta tribu era conocida hasta el día de hoy como Guaraní y murió a manos de aquellos que él quería servir, rescatar, pescar para el Señor en el evangelio. Y aquí es donde la historia toma un giro de verdad sorprendente que nadie hubiese podido imaginar. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho de enterarte que tu esposo tiene ese espíritu misionero, va a un lugar remoto para entregar el evangelio y te dan una noticia como esta? No sé, tendríamos que estar en sus zapatos. Pero uno podría pensar en mil cosas menos en lo siguiente. Años después, Elizabeth decide regresar. No a otro campo misionero, no a un lugar más seguro. Regresó a convivir con esa tribu que había asesinado despiadadamente a su esposo. Amada, eso es su misión. Vamos a platicar un poquito de ello. Pero eso es una verdadera sumisión. Más que a Jim, a Dios. No era otro campo misionero, no era un lugar seguro, pero en una ocasión ella escribió: no siempre entiendo lo que Dios permite, pero sí sé a quién pertenezco. Y de eso quiero platicar con ustedes, porque esto no es una debilidad. La sumisión, el someterse, la sujeción no es una debilidad. Es algo asombroso que vemos en hombres y mujeres. No es resignación, no es mera aceptación, pues me lo mataron, listo, perfecto, vamos. No. Es una vida rendida completa y absolutamente a Dios. De eso vamos a platicar, pero antes vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque en esta mañana nos permites acercarnos a tu palabra. Guíanos con discernimiento, en amor, gracia y misericordia. Permítenos ser, mi Señor, renovados, transformados cada vez más por tu palabra. Queremos, Padre Santo, aplicar en nuestras vidas a través de tu Espíritu aquello que has dejado revelado para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. No sé si te ha pasado, yo creo que nos ha pasado a todos. Cuando escuchamos esta palabra sujeción o sumisión, está dañañeras. Muchas veces pensamos en pérdida, en imposición, en injusticia, en represión. Pero la Biblia nos presenta algo
completamente distinto. Y ojo, nos presenta que esto no comienza en el matrimonio, comienza en nuestros corazones. Vamos a leer juntos, ¿tienes tu hoja de trabajo? En esta mañana vamos a leer Efesios 5:21. Lo leemos juntos, dice, someteos unos a otros ¿en qué? Ok, muy bien. Lo que acabamos de leer en esta segunda parte del capítulo de Efesios 5 que estamos comenzando y desarrollando esta semana, no es solo una instrucción bíblica, no es una instrucción práctica que simplemente nos lleva a ser mejores. No, es una invitación a ver, analizar y examinar lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarnos el día de hoy, honestamente, en este 2026, desde dónde estamos viviendo nuestras relaciones. Porque antes, y esto es bien importante, amadas, antes de pensar en el cómo de la sumisión, necesitamos entender el de dónde nace, desde dónde proviene y cuál es su propósito. Y es ahí donde este pasaje nos lleva a algo mucho más alto que las meras dinámicas humanas que registramos tú y yo todos los días. Nos lleva directamente a nuestra relación con Dios. Y lo vamos a ver en 3 puntos en particular. El primero de ellos lo acabamos de leer hace un instante. Antes de analizar, platicar, debatir, discutir el cómo de la sumisión, si sí, si no, si está bien, si está mal, de qué depende, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el chiste? ¿Para qué se solicita? ¿Para qué se demanda? ¿Por qué Dios lo establece en un principio? Y lo acabamos de leer en el pasaje anterior. La sumisión cristiana nace del temor de Dios, no de la presión humana, ni del contexto cultural, ni de la ideología en boga, ni la de denominación, no. Nace del temor a Dios. Entonces, antes de hablar de esposas y esposos, Pablo establece el fundamento. Si gustas, escríbelo en tu hoja. En el temor de Dios. Antes de decirle a ustedes, esposas, maridos, y fíjense, vamos a hacerle así, por esto, aquello, por favor. Antes de cualquier cosa, Pablo establece que la sujeción, la sumisión, la rendición nace en el fundamento del temor a Dios. Y esto lo cambia todo. ¿Por qué? Esto lo cambia todo. Porque entonces no me someto porque el otro lo merece. No me someto porque sea fácil, porque no es fácil. No me someto porque siempre es justo, porque no siempre es justo. Me someto ¿por qué? Porque Cristo es mi Señor. Y esa rendición encuentra su fundamento en una vida guiada otra vez por el temor a Dios. Vamos a leer Proverbios 9:10. ¿Lo tienes ahí en tu hoja? Dice, ¿el temor a quién? El temor de Jehová es ¿qué? Ok. Fíjense, curiosamente no dice la adoración a Jehová, el amor a Jehová, la obediencia a Jehová. No, ¿verdad que no? El culto a Jehová, los holocaustos a Jehová, los templos a Jehová, El temor a Dios es el principio de la sabiduría.
Ahora, recordemos, por favor, es importante, el temor a Dios no es el terror a Dios ni el pánico a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Lo hemos platicado muchas veces y se ha descrito de muchas maneras, pero es algo muy sencillo. Es una conciencia constante de su autoridad, de su presencia y su señorío sobre mi vida. Porque podemos hablar de no, es más bien una reverencia, no es un respeto, no, es muchas cosas y se pueden platicar. Pero sobre todo es estar consciente de forma constante de su autoridad, su presencia y su señorío. ¿Para qué? Para que entonces cuando una mujer o un hombre vive consciente de esa autoridad, presencia y señorío de Dios, ¿qué va a pasar? Va a responder distinto, va a hablar distinto, va a procesar distinto, va a discernir distinto, va a accionar distinto, va a reaccionar distinto. Yo te pregunto desde el corazón lo siguiente, tómate unos segundos, está en tu hoja de trabajo, podemos responderlo juntos en esta mañana. Son una serie de preguntas muy sencillas, muy honestas, que queremos desarrollar para crecer en el Señor. Y la primera de esta pregunta es, ¿qué está guiando más mis reacciones? Porque tú reaccionas y yo reacciono a todo. Podemos reaccionar bien, podemos reaccionar mal, podemos reaccionar exageradamente, sabiamente, intempestivamente, error, etc. Pero vas a reaccionar los 365 días del año a todo. Al clima, al trabajo, a palabras, a acciones, a la inflación, a la crisis, a todo. La pregunta es, ¿qué está guiando más mis reacciones? ¿Lo que siento o mi reverencia a Dios? ¿Qué es esa reverencia? ¿Qué es ese temor a Dios? El saber y estar consciente de su autoridad, su presencia y su señorío. Tómate unos segundos, por favor. Ok. ¿Por qué pregunto esto? Mira, es muy sencillo. Porque la respuesta a esa pregunta no se va a quedar ahí en tu hoja. No se queda en lo interno. Tarde o temprano, el cómo respondemos se va a reflejar en la manera en que nos relacionamos con todos. Ni siquiera hemos entrado al tema del matrimonio, ¿va? Tarde o temprano, la forma en la que reaccionamos se va a ver reflejado para bien o para mal en todas aquellas personas que nos rodean, incluyéndonos a nosotros mismos. Es justamente ahí, en lo cotidiano, en lo relacional, en lo diario, en lo rutinario, donde este principio que estamos viendo el día de hoy de la sujeción, del someterse, del rendirse, empieza a tomar una forma práctica. No es meramente una enseñanza bíblica que entregamos en los congresos matrimoniales, perfecto, Efesios tal para ti, Efesios tal para ti. Empieza a tomar una realidad práctica, lo que nos lleva al segundo punto de esta mañana. La sumisión mutua es una actitud, no solamente un rol. El Señor ha establecido roles, pero es más una actitud. Porque la palabra nos dice, someteos unos a otros. Y esto es clave, amados. ¿Por qué? Porque antes de ser un asunto matrimonial, que lo es un asunto de comunidad cristiana. La palabra es clave. Someteos unos a otros. Es decir,
antes de aplicarla al matrimonio, este llamado está operando o tendría que operar en la vida de la iglesia, del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. Porque es en la comunidad cristiana donde aprendemos a tolerar, perdonar, ceder, a escuchar, a considerar al otro, a caminar en humildad, a reprimir mi arrogancia, mi soberbia, mi egoísmo, mi envidia, mi vanidad. No es sencillo. Por eso dice Pablo, oye, antes de querer llevar esto para la recámara, tenemos que vivirlo aquí. Someteos los unos a los otros. Porque si no se puede formar primero aquí, donde pareciera, digamos, más sencillo, más accesible, porque ni siquiera nos vemos las 24 horas del día, donde descansamos los unos de los otros, pues difícilmente ese principio se va a sostener de manera sana dentro del matrimonio. Es muy difícil. En otras palabras, este principio, el someteos unos a otros, se vive en muchos niveles, amada. Antes de entrar al tema matrimonial, lo vemos en la iglesia, lo vemos en las amistades, lo tenemos que desarrollar en el servicio, en el hogar, con los hijos, en la familia, con los suegros, en el trabajo, tenemos que desarrollarlo. Y Pablo lo deja claro en su carta a los Filipenses. Vamos a leerlo juntos. Son dos pasajes. Primero, Filipenses 2:3. Para aquellos que dicen, no, es que este sí es un principio netamente para la pareja y con los demás hay que ver cómo nos agarramos y solucionamos. Pero Pablo escribe y dice, mira, nada, ¿qué es nada? Nada es nada. Nada hagáis por contienda o antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Esto es sometimiento. Aquí empieza. Dices, oye, esto es demasiado. Y dice Pablo, sí. Por eso, precisamente, lo conecta con Cristo mismo en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. Cuando te dicen, que hay este sentir, ¿cuál? Que hubo también en quién. Amado, Cristo no dejó de ser Dios, pero decidió humillarse a sí mismo, despojarse, encarnarse, hacerse hombre, siervo y fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso no le quitó nada a nuestro Señor. Cristo no dejó de ser Dios, pero decidió humillarse. ¿Qué significa esto? La sumisión mutua de la que estamos hablando, someteos los unos a los otros, esto es mutuo, no significa quedarse callada siempre, no significa anularte, no significa perder tu voz, no significa que hoy en 2026, como ocurre, estemos peleándonos de una forma tan agresiva a nivel mundial, que nos digan que hombres y mujeres somos única y exclusivamente enemigos y no podemos ser otra cosa. Es saber amar, perdonar, ser misericordias, humildes, saber cuándo ceder, saber cuándo amar, saber cómo responder sin sarcasmo, sin orgullo. Y la mayoría de las veces, mira, esto es interesante. Este principio no lo vamos a aplicar a esos grandes problemas o a esas grandes tomas de decisiones, sino ¿sabes cuándo? En lo cotidiano, en el día a día. Tanto hombres y mujeres, por ejemplo,
dejar de insistir en tener la razón, escuchar antes de reaccionar, ceder en cosas no esenciales. Pregunta de examen esta mañana, está también en tu hoja, tómate unos segundos. Esto de ceder nos cuesta muchísimo, muchísimo. ¿En qué áreas, responde, por favor, me cuesta más ceder? ¿Y por qué? ¿En qué áreas me cuesta más ceder? ¿Y por qué? Ok, ahora, si esto que acabamos de desarrollar juntos, fíjense otra vez, no entramos todavía al matrimonio. Si esta verdad que acabamos de desarrollar a través de la Escritura con el apóstol Pablo en el sometimiento mutuo es una realidad, comienza a ser una realidad, a desarrollarse y a madurar en nuestro corazón, la verdad es que no puede quedarse solamente en el sentido externo o en la teoría o nada más aquí en la iglesia. Inevitablemente, ese principio, ese fundamento bíblico llega al lugar más cercano, pero también el más exigente. Y es el hogar. El más demandante, y es la familia. A veces el más desgastante, y es el matrimonio. Porque es en el matrimonio donde la fe deja de ser ese concepto dominical y se vuelve una práctica diaria, visible y probada. Y probada, y probada, y probada. Hasta que la muerte nos separe. Por eso, el matrimonio es el lugar donde la sumisión se hace visible. Ahora sí, dice Pablo, ok, vamos a aterrizar aquí este principio. Efesios 5:22, el clásico. Efesios 5:22, que nos dice que estén ¿a quién? ¿Cómo a quién? Aquí terminamos. Buenos días. Ojo aquí. Ojo. Este pasaje no es inferioridad. Es propósito. No es, y pobre de aquel varón que lo vea así. No es inferioridad. Es propósito. No se trata de perder dignidad, tolerar abusos, ni desaparecer como persona. Se trata de una disposición consciente, voluntaria, en el amor y en el temor a Dios hacia su diseño, hacia lo que Él ha establecido. Y también es muy importante, ese diseño y propósito, más allá de un rol, hay un propósito, no es unilateral. No descansa solo en la respuesta de la esposa, sino en la total rendición del esposo hacia Cristo. La total rendición de su esposo o del esposo hacia Cristo. Porque esto es bien importante. El hombre, ojo,
El hombre no está llamado a exigir, demandar sumisión. Esa no es nuestra chamba. El hombre no está llamado a exigir sujeción, sino para vivir bajo el señorío de Cristo. La instrucción del 22 va a la esposa. No le dicen, aquí tienes tu licencia de autoritario, de dictador, de... No, no, no. Lo que sí se le dice al esposo es, usted se entrega completamente y la ama. Como Cristo amó a su iglesia. El llamado al esposo es a vivir bajo el señorío de Cristo. Y es que si no está sometido a Él, ¿cómo va a estar en posición de guiar, ministrar o liderar a los suyos? Ah, perfecto, entonces no lo tengo que hacer. No, no, no. Cada uno tiene el llamado por parte de nuestro Señor a llevar a cabo el propósito de Dios para con nosotros dentro del matrimonio. Pero el Señor lo deja muy claro a ambos, así como le dice claramente a la esposa. ¿Podemos leer otra vez el 22? Fuerte. Ok. ¿Estén sujetas? Ok. Ok. Ok, aquí vamos a tener... porque aquí dice, no, es que esto es una cuestión voluntaria y además es dependiendo de qué hace, cómo responde, cómo actúa, cómo se sujeta, cómo se somete el otro. ¿Es lo que dice el pasaje? No. No hay un paréntesis. A, sí y solo sí. B, hace esto, entonces tú haces C. No. Ay, aplica exactamente igual. En el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como amó Cristo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No le pone entre paréntesis, Pablo, amado, ama a tu mujer cuando haga esto, cuando te haga ojitos, cuando sea tierna, cuando sea... No hay, ¿verdad? No hay una cláusula, no hay una condición, no hay un parámetro, no hay requisito, Señor. Usted ama a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Oye, pero usted ama a su esposa y se entrega a ella como Cristo se entregó por su iglesia. ¿Le quedó claro, Señor? Sí. No hay. Y lo mismo aplica acá. Nada más que de repente, pues sí, es fácil decir, no, 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 esto solamente tú, hombre, lo tienes que hacer si ella tal. Tú, mujer, lo tienes que hacer si ella tal. Y no es así. Es como si Cristo, porque esto va precisamente a través del Evangelio, si hubiese encarnado y hubiese dicho, ok, voy a morir en la cruz por ustedes, siempre y cuando, ¿ustedes se imaginan a Cristo condicionando su amor por nosotros? Su entrega, su sacrificio, su salvación, el justificarnos, santificarnos, redimirnos, rescatarnos, adoptarnos, diciéndonos, pero con esta condición. ¿Verdad que no? ¿Va? Se entregó por completo. Fue maldito, fue hecho pecado, lo escupieron, lo atravesaron, lo vituperaron. Y no dijo, al menos se lo merecen. Pues claro que no. Dijo, lo hago por amor y por obediencia a mi Padre. De eso se trata la sumisión y la sujeción. No de por qué, por quién, por cuánto tiempo, a raíz de qué, dependiendo. No. Aquí Pablo eleva mucho el estándar, muchísimo, para hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque nos dice que Cristo, con esa autoridad que tenía sobre su iglesia, sobre su pueblo,
Cristo no dominó. Cristo no dominó. Cristo no impuso. Cristo no exigió. Cristo no colocó ultimátums. Cristo se entregó. Se entregó. Entonces, cuando el esposo ama así, entregándose, porque así lo dice, puedes circularlo, y se entregó a sí mismo por ella, la sujeción ya no se siente como una carga. Se vuelve una respuesta natural, es como la respuesta natural que tú tienes a tu Señor. Y es tu Señor, y es tu amo, y es tu Dios, y es tu Rey. Y lo sientes así, te sientes con Jesús así oprimido. ¡Ay! No, es un gozo, es un deleite, es maravilloso. El objetivo es ese, que el día de mañana nuestra sujeción, nuestra rendición, nuestra sumisión sea eso, sea eso. Que sea una respuesta natural, incluso cuando no es perfecto. No hay una sola mujer perfecta, no hay un solo hombre perfecto. Solamente Cristo es perfecto. Pero cuando el hombre también entiende este concepto de rendición a su Señor, la mujer creyente ciertamente ya no va a responder desde, pues es el rol, es que pues es el diseño, pues es que me tocó ser esposa. No. Va a responder desde esa relación, conciencia, amor, disposición, gozo y plenitud ante su Señor Jesucristo. Y eso hace completamente distinta la historia. Mira, te comento rápidamente. Hace un tiempo, una mujer compartía en una consejería algo muy honesto, y dice, mira, yo sí respeto a mi esposo, pero cuando estamos bien, y lo digo honestamente, cuando discutimos me cuesta muchísimo más, pues tratarlo con honra. Y por otra parte, el esposo decía, yo la amo, pero cuando no responde como espero, me cierro y dejo de demostrarlo. En este caso, hay dos personas que se aman. Hay dos personas que verdaderamente se aman, pero que en la práctica, como a ti y a mí, luchan por vivir ese amor y ese respeto de una forma constante. Y ese es el punto final y el punto real de este tema el día de hoy. Porque la palabra habla con claridad del propósito, la meta y objetivo de esto que Pablo nos está platicando precisamente en el capítulo 5 de Efesios. El Señor nos dice, hey, esto va mucho más allá de esposo y esposa, de sumisión, sujeción y de disposiciones matrimoniales. Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ok, aquí es donde la teoría ya dejó de ser teoría. Porque mira, honestamente, es fácil amar cuando todo está bien. Es fácil debatir, discutir, platicar estos temas. Estamos aquí sentados con un cafecito, un pan muy rico, personas atentas, lindas que queremos. Pero cuando hay tensión, cuando hay cansancio, cuando hay crisis, cuando hay pleitos, cuando hay diferencias, ya no es tan sencillo. Y ahí se revela, honestamente, que
o quién gobierna mi corazón? ¿Qué o quién gobierna mi corazón? Última pregunta de esta mañana. ¿Estoy respondiendo en mi hogar desde Cristo, desde esto que acabamos de platicar? ¿O desde emociones que terminan gobernando mis palabras y mis actitudes? Y muchas veces justificadas a través de la Biblia. Te respondo feo, pero en el nombre de Dios. ¿No? No te hago caso porque no estás cumpliendo el Efesios 20 y tantos. ¿No? De ida y vuelta, ambos. Claro, estás cayendo tú nada más le maquillamos tantito y ya no se siente tan feo como le grité a mi esposa o como me gritó ella a mí. ¿No? Seguramente Dios apoya esto que te estoy reclamando y diciendo. Porque si hiciera las cosas bíblicamente no estaríamos en esta. Entonces, ¿así responde Cristo? No. O estamos respondiendo desde nuestras emociones, que terminan gobernando nuestras palabras y actitudes. ¿Ya la respondiste? Ok. Pues listo, después de esto jamás volveremos a tener problemas ni en el matrimonio ni en ningún lado, ¿verdad? Resuelto. Tan fácil que era. En serio, pregunta, ¿por qué? ¿Por qué será que estudiamos tanto este pasaje? Que obviamente, ¿qué será? La 25ª vez que tú o yo